¿Estás listo para sumergirte en el abismo de lo desconocido? En este video de terror abismal te traemos 4 relatos que te helarán la sangre y te harán dudar de cada coincidencia en tu próxima cita. La última coincidencia, Alejandro descubre que un match en conexión instantánea oculta un oscuro juego de engaños y un gramófono que reproduce un vals macabro. Encuentro en la penumbra, Carolina se atreve a seguir a Martín a un callejón donde un espíritu busca recuperar su legado perdido. Sombras en la ventana, Sofía desvela el misterio de una casona victoriana y la presencia de una pariente difunta que comparte su nombre. La sombra del acantilado, Mariana enfrenta la aparición de una dama del mar que reclama perlas robadas hace un siglo. Suscríbete y activa la campanita si atreves a adentrarte en estas historias de terror. Dale me gusta, comparte y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál relato te quitó el sueño? Y bienvenido al abismo. La última coincidencia. Me llamo Alejandro y nunca creí en los cuentos de terror hasta aquella noche. Todo empezó con una aplicación de citas, conexión instantánea. Mi perfil era sencillo, una foto sonriente en un café, 2 frases sobre mi afición a la lectura y mi pasión por viajar. Entre cientos de notificaciones, apareció su nombre, Valeria. Tenía el cabello oscuro, largo hasta los hombros, y unos ojos verdes que brillaban en su foto como esmeraldas bajo la luz del sol. La preparación. El jueves, 13 de marzo, a las 8:15 de la noche, nos dimos cita en un bar llamado El Rincón Azul. Era un lugar antiguo, con muros de ladrillo visto, lámparas colgantes de filamento amarillento y mesas de madera rústica. Me estrujé la corbata una y otra vez antes de entrar, mientras el viento helado movía las hojas secas en la calle. Sentía un hormigueo en la nuca, aunque lo atribuía a los nervios. Al cruzar la puerta, el sonido de un viejo gramófono interpretando un vals invadió mis oídos. Pedí un café expreso y esperé. A los pocos minutos, ella apareció, delgada, con un abrigo gris largo y botas de cuero negras. Sus pasos eran tan ligeros que casi flotaba. Cuando se sentó, me miró fijamente y dijo, ¿eres Alejandro? Su voz era suave, casi un susurro. La conversación. Empezamos hablando de trivialidades, trabajo, aficiones, viajes. Su voz tenía un eco extraño, como si algo oculto vibrara detrás de cada palabra. En la pared detrás de ella había un retrato antiguo de un señor con chaqueta de época y mirada severa. No parecía pertenecer al bar, sus ojos parecían seguirme. Sentí un escalofrío. Valeria mencionó de paso que vivía en un edificio cercano, en la calle San Sebastián, justo enfrente de una vieja herrería abandonada. Decía que, de noche, escuchaba golpes como martillazos que no venían de ningún herrero, sino de las paredes mismas. Me reí nervioso, pensando que era una broma o su imaginación, pero sus ojos reflejaban miedo genuino. El paseo. Tras 2 cafés y una copa de vino tinto, Valeria propuso caminar hasta su casa para mostrarme el edificio. Me resistí un momento, el reloj marcaba las 11:50 de la noche, pero su insistencia me venció. Salimos al aire frío y acepté tomar mi abrigo. La calle estaba desierta, las farolas proyectaban sombras alargadas y el olor a ozono flotaba en el aire. Al llegar a la herrería, sentí un nudo en el estómago. La puerta de madera estaba rota, colgando de un solo gozne, y el interior parecía un túnel de penumbras. Se escuchaba un golpeteo rítmico, como si alguien repicara un martillo sobre un yunque. Valeria se detuvo y se llevó una mano al pecho. ¿Lo oyes?, susurró. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome en la garganta. La madera crujió bajo mis botas y, al iluminar con mi celular, vi unas letras talladas en la viga, no volvás. El mensaje parecía escrito con sangre seca. Mi pulso se disparó y retrocedí, tropezando con un escombro. El descubrimiento. Valeria me miró con ojos desorbitados. Cuando era niña, mi abuelo me contó que aquí encerraban a los trabajadores que no cumplían las cuotas. A algunos los encontraban muertos, otros desaparecían. Su voz temblaba. Entonces,
el golpeteo se detuvo. Un silencio sepulcral lo invadió todo. En ese instante, una sombra oscura se deslizó detrás de mí. Giré la cabeza, pero ya no había nadie. Sentí una presencia fría que me rozó la nuca, como un aliento helado. Grité y tiré de Valeria hacia atrás, saliendo corriendo por la calle hacia su edificio. El refugio. Subimos las escaleras de mármol desgastado en un silencio absoluto, salvo por nuestros jadeos. Al llegar al apartamento, un estrecho pasillo iluminado por una lámpara que parpadeaba, cerró la puerta con llave. Encendimos todas las luces y el gramófono sonó a lo lejos, como si el bar nos persiguiera. Valeria me ofreció un vaso de agua. Yo miraba las paredes cubiertas de fotos familiares, su abuelo con el rostro serio, su abuela sirviendo té y ella de niña, sonriendo en el umbral de la herrería. Mi respiración seguía agitada y, al mirarla, observé que sus pupilas estaban dilatadas, casi negras. Quise preguntarle algo, pero ella abrió la ventana de golpe. El viento, dijo, trae voces. Afuera, las ramas de un árbol rozaban el vidrio, produciendo sonidos como lamentos. Cerré la ventana y sentí la necesidad de irme, pero algo me detuvo. La verdad. Valeria confesó que se había inventado el mensaje "no volvás". Yo me quedé atónito. No hay herrería, ni golpeteos. Solo quise asustarte, admitió, con lágrimas en los ojos. Se disculpó por el engaño, pero yo noté que su disculpa carecía de sinceridad. Había algo en su sonrisa, un matiz frío. En ese instante, el gramófono comenzó a sonar dentro de su apartamento, tocando el mismo vals macabro. Fue entonces cuando comprendí, no era el bar, sino un dispositivo oculto, un pequeño tocadiscos en el estante, con un péndulo que giraba sin electricidad. El sonido retumbaba en mis sienes. Di un paso atrás y tropecé, derribando una estantería. Libros cayeron al suelo, y uno se abrió en una página marcada, un recorte de periódico de 1932 con la foto de un hombre ejecutado en una guillotina. Debajo, el titular rezaba: aquellos que engañan a otros, se convierten en la víctima. La risa de Valeria resonó como un eco demoníaco. ¿Ves? Todas las historias tienen un final, susurró. Sentí que el cuarto se expandía y se contraía, y mis manos temblaban tanto que no pude reaccionar. Me desmayé. El desenlace. Desperté a la mañana siguiente, tendido en mi cama. El sol entraba por la ventana y todo parecía normal, mi cuarto, mi escritorio, mis libros. Busqué en mi celular la aplicación Conexión Instantánea y mi conversación con Valeria había desaparecido. Incluso su perfil había sido borrado. Un frío estremecimiento recorrió mi espalda. Me levanté y fui a la cocina, donde encontré una nota sobre la mesa: gracias por jugar conmigo. Hasta la próxima coincidencia. Bube. Firmada con tinta roja, como la sangre seca. Cerré los ojos y recordé la guillotina, el gramófono y la herrería. Todo había sido real. Desde entonces, apagué mi cuenta de la aplicación. Nunca supe quién era Valeria ni qué buscaba. Pero cada vez que escucho un vals antiguo o un leve golpeteo en la pared, siento su risa detrás de mí, recordándome que en el juego del engaño, el peor final es no saber si realmente despertaste. Encuentro en la penumbra. Me llamo Carolina y nunca olvidaré aquella noche en que una aplicación de citas convirtió mi vida en una pesadilla. Todo comenzó un lunes, 17 de marzo a las 9:02 de la noche, cuando una notificación de ClickMatch iluminó la pantalla de mi móvil. Allí estaba él, Martín, con una sonrisa amplia y unos ojos color avellana que resaltaban en su fotografía, tomada junto a una vieja locomotora en un museo ferroviario. Me habló de su gusto por la historia y los trenes antiguos, y yo respondí con sincera curiosidad. Acordamos vernos en el Café Las Voces, un local pequeño y acogedor en la Avenida Libertad. Sus paredes estaban decoradas con pósteres de películas clásicas y relojes antiguos que detenían sus manecillas en horas distintas.
Entré a las 8 en punto, sintiendo el pulso acelerado. El aroma a granos recién molidos flotaba en el aire, mezclado con el tenue olor a pastel de manzana. Cuando Martín apareció, llevaba una chaqueta de pana verde y una bufanda gris. Se movía con calma y su voz sonaba profunda, como un eco suave. Nos saludamos con un apretón de manos y nos sentamos en la esquina más alejada del local. Pedimos 2 capuchinos y un trozo de tarta de nuez. Al principio, la conversación fue liviana, hablamos de libros, de viajes y de nuestras películas favoritas. Él me mostró en su teléfono una foto suya junto a un vagón de tren oxidado en un pueblito abandonado. Luego mencionó que vivía cerca de las vías, en un edificio antiguo, justo junto a un pequeño callejón sin salida. Su tono se oscureció cuando dijo: a veces escucho pasos que no son humanos, como si alguien caminara sobre el metal de los raíles, pero no hay nadie. Me pareció un comentario extraño, pero achacé el detalle a su afición por lo paranormal. Con media hora de cita cumplida, el reloj marcaba las 9:45 de la noche. Martín me invitó a dar un paseo por la zona para mostrarme el callejón del que hablaba. Yo dudé un instante, el cielo se había cubierto de nubes, pero acepté. Afuera, el viento arrancaba papeles de las esquinas y las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta en el adoquín. Caminamos en silencio hasta un pasaje estrecho, cubierto por una verja de hierro herrumbroso. Al empujarla, emitió un chirrido largo que resonó en los muros de ladrillo. Dentro, el suelo estaba húmedo y resbaladizo, goteras descendían del techo bajo como finos dedos de agua. De pronto, un fuerte golpe metálico retumbó contra la pared izquierda, como si alguien golpeara con un martillo un tubo de desagüe. Martín se detuvo y me lanzó una mirada nerviosa. Eso ocurre cada noche, balbuceó. Un segundo golpe, luego un tercero, todos con el mismo ritmo espasmódico. La luna, apenas visible tras las nubes, arrojaba destellos en los charcos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. De pronto, un gato negro cruzó corriendo frente a nosotros, sus ojos brillando con intensidad. Martín exhaló, siempre aparece antes de los golpes. El gato se perdió en la oscuridad del fondo del callejón. Cada vez que me preparaba para volver, escuchaba un rasguño seco detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada, solo humo leve brotando de una tubería rota en la pared opuesta. Con la piel de gallina, tomé la mano de Martín y le dije que regresáramos al bar. Empezó a llover suavemente, lágrimas de agua que cayeron sobre mi abrigo. Caminamos rápido, casi corriendo, hasta la puerta vidriada de las voces. Al entrar, el calor y la música de jazz nos invadieron. Bebí un sorbo de mi capuchino y sentí las manos temblar. Perdóname, Carolina, murmuró Martín, sus ojos llenos de culpa. Te mentí. No hay un callejón cerca de mi casa, y no vivo junto a ninguna vía. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿todo fue una broma?, pregunté. Él negó con la cabeza. No era broma. Solo quise asustarte, pero algo me siguió desde allí hasta aquí. En ese instante, el viejo reloj de pared detuvo sus manecillas. El tintineo de las campanas marcó las 10:12 de la noche, aunque el reloj no funcionaba desde hacía años. Un murmullo bajo y gutural emergió detrás de nosotros. Giré la cabeza y vi, reflejados en el vidrio del bar, 2 siluetas borrosas que flotaban a la entrada, una figura alta con un abrigo largo y otro más pequeño, con el semblante cubierto por una capucha. El murmullo se transformó en un susurro insistente, era como si cientos de voces reclamaran justicia. El aire se enfrió drásticamente y mis dedos se entumecieron. Martín escapó hacia la puerta trasera y yo lo seguí. Tras una cortina roja de terciopelo, hallamos un estrecho pasillo que conducía a la cocina. Allí no había personal, solo una puerta metálica que daba a un sótano. Ambos nos miramos con terror. La voz, ahora clara, decía: «Devuélveme lo que es mío». Martín, con una linterna robada del rincón, encendió el pasillo oscuro.
Bajamos por los peldaños de piedra hasta un pequeño cuarto sin ventanas. En el suelo, un antiguo baúl de madera descansaba sobre un charco de líquido oscuro. El susurro se transformó en un lamento. «Te llevaste mi legado». Martín se arrodilló frente al baúl y, con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había recortes amarillentos de diarios, un medallón oxidado y una libreta forrada en cuero agrietado. Al abrirla, vi garabatos que hablaban de un accidente en 1924, un trabajador de la vía férrea que, tras un desliz de tierra, quedó enterrado vivo y juró regresar para recuperar sus pertenencias. De pronto, la tapa del baúl se cerró de golpe. La linterna de Martín se apagó, dejándonos en tinieblas. Sentí algo rozar mi mejilla, era una mano huesuda, helada, que desapareció tan rápido como apareció. Grité y corrí escaleras arriba, con Martín siguiéndome. Salimos a la calle detrás del bar y el murmullo quedó atrás, como un eco distante. Respiré hondo bajo la lluvia. Martín me sostuvo del brazo. «Tenemos que devolver esto», dijo, señalando el baúl que, inexplicablemente, aparecía frente a nosotros, abierto, con el medallón reluciendo bajo la farola. Le tomé la mano y lo acompañé hasta el pequeño cementerio de la Avenida Libertad, donde la lápida del trabajador yacía cubierta de musgo. Colocamos el medallón en la tumba y recitamos un breve epitafio. El murmullo cesó, el aire regresó a la normalidad. Sentí como un peso invisible abandonaba mi pecho. La lluvia amainó y una brisa suave esparció las hojas secas. Martín y yo nos miramos con alivio. De vuelta en mi apartamento, colgué mi gabardina y me senté en el sofá. Mi móvil vibró, era la notificación de Clickmatch, pero no era un mensaje de Martín, sino un recordatorio de mi suscripción. Cerré la aplicación y, al hacerlo, vi una única línea en mi bandeja de entrada: «Gracias por ayudarme a descansar». Nunca supe si esa firma correspondía a Martín o al espíritu del trabajador. Desde entonces, evito las citas nocturnas y apagué las notificaciones de Clickmatch. A veces, cuando el viento golpea mis ventanas, escucho un susurro lejano: «Devuélveme lo que es mío». Pero sé que, por esa noche, la paz volvió al cementerio y mi vida recuperó su curso, con el secreto guardado en mi memoria. Sombras en la ventana. Me llamo Sofía y nunca imaginé que aquel encuentro en línea se convertiría en mi peor pesadilla. Todo empezó un viernes, 21 de marzo, a las 8:30 de la noche, cuando la aplicación Noche Alguna lanzó su alerta de coincidencia. Él se llamaba Andrés, un hombre de estatura media, cabello castaño algo despeinado y sonrisa amable. Su perfil mostraba fotografías en una terraza con vista al mar y junto a un viejo faro, lo que me hizo pensar que compartíamos un gusto por lo antiguo y lo misterioso. Quedamos en vernos en el bar El Destello, un lugar minimalista en el centro histórico. El interior tenía ventilación natural por ventanas altas, mesas de metal negro y cuadros en blanco y negro de puentes y edificios abandonados. Entré a las 9 de la noche, con mi abrigo ligero y una bufanda azul petróleo. El aire fresco chocó contra mi cara y mi corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y nervios. Andrés llegó puntual, con una chaqueta de cuero marrón y un libro bajo el brazo, Relatos de lo Oculto. Me saludó con un abrazo algo incómodo pero sincero. Pedimos un latte y un pan de chocolate. Al primer sorbo, supe que aquel café era fuerte, casi amargo, y me estremecí. Comentamos sobre el libro. Yo le dije que adoraba las historias de fantasmas en mansiones antiguas y él sonrió con un destello en los ojos, como si guardara un secreto. Después de media hora de charla ligera, la conversación cambió de tono. Andrés me contó que vivía en una vieja casona reformada, construida en 1885, con una fachada de piedra y enfrente un jardín abandonado. Dijo que a veces veía luces dentro del jardín, cuando nadie debería entrar, y que escuchaba susurros que murmuraban su nombre. Alcé una ceja, pensando que era una broma, pero él frunció el ceño y bajó la voz: «No es mi imaginación». El reloj marcaba las 10:15 de la noche y el bar empezó a vaciarse.
Vi que las ventanas de la izquierda daban justo al jardín del que hablaba, pero estaba muy oscuro para distinguir nada. ¿Te gustaría verlo?, preguntó con un tono suave pero insistente. Mi intuición me dijo que huyera, pero una mezcla de curiosidad y un extraño escalofrío me impulsó a aceptar. Cruzamos la calle en silencio. La luna estaba cubierta por nubes ligeras, la luz apenas iluminaba los árboles retorcidos del jardín. El portón de hierro, decorado con motivos florales, estaba cerrado con un candado oxidado. Andrés sacó un llavero con varias llaves antiguas y probó hasta que una hizo clic. Al empujarlo, el portón chirrió y se abrió un pasillo de grava que conducía a la puerta principal de la casa. Entramos al jardín. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Cada paso crujía bajo mis botas y me parecía escuchar algo que se movía entre los arbustos, un aleteo, un suspiro. Andrés se detuvo frente a un estanque seco, de mármol blanco agrietado, y señaló hacia la casa. Sus ventanas, con marcos de madera envejecida, reflejaban la escasa luz. Ahí dentro empecé a escuchar voces, murmuró. Un viento repentino levantó mi cabello y el sonido de una risa baja, femenina y lastimera, llegó a mis oídos. Di un paso atrás y tropecé con una piedra. ¿Estás bien?, preguntó Andrés. Asentí, aunque mi pulso se disparaba. Percibí una presencia a mi espalda, como si alguien me observase. Al girarme, no vi a nadie, pero sentí el contacto de una mirada fría que se clavaba en mi nuca. Sin atreverme a mirar más, lo seguí hasta la puerta principal. Él introdujo una llave aún más antigua y la giró con dificultad. Al entrar, el recibidor estaba cubierto de polvo, con un gran perchero de hierro forjado y un espejo ovalado agrietado. El eco de nuestros pasos resonó en el suelo de baldosas. En la pared, un reloj de péndulo detenía su marcha a la hora exacta en que Andrés dijo haber oído el primer susurro, 2:22 de la mañana. Avanzamos hacia la sala, iluminada por una lámpara de araña con cristales amarillentos. En el centro, una mesa de roble sostenía un álbum de fotografías antiguas, personas con trajes de época, miradas intensas, sonrisas forzadas. Al abrirlo, vi un retrato de una mujer que se parecía mucho a mí, misma forma de rostro, misma nariz recta. Sentí un escalofrío profundo. Esa es mi tía abuela, Sofía, dijo Andrés al notar mi horror. Murió aquí en 1920 y su espíritu no ha encontrado descanso. Todo empezó a encajar, la risa, los susurros, los golpes secos en la pared. Mi nombre, el mismo que llevaba ella. Un reflejo distorsionado apareció en el espejo roto y vi la figura de esa mujer de vestido blanco, con el pelo suelto y mirada triste. Grité y tropecé hacia atrás, chocando contra una silla. El álbum cayó al suelo y sus fotos se esparcieron, revelando hojas con anotaciones en tinta sepia, busca la verdad en la cripta. Andrés, pálido, recogió las fotos y me guió hacia una puerta lateral que conducía al sótano. Tenemos que encontrar esa cripta, murmuró. Con la linterna del móvil, bajamos los peldaños de piedra húmeda. El sótano olía a humedad y flores marchitas. Vi cofres viejos, barriles vacíos y una trampilla metálica en el suelo. Sobre ella, un grabado decía: aquí yace la verdad. Andrés levantó la trampilla y un aire frío salió del hueco, arrastrando hojas secas en remolinos. Bajamos por una escalera estrecha hacia un pasillo angosto con paredes de piedra. Al fondo, una puerta de madera con bisagras oxidadas. Al abrirla, descubrimos un pequeño cuarto con un sarcófago de mármol. Su tapa llevaba esculpido el rostro de la mujer, era idéntico al mío. En la oscuridad, sus ojos parecían seguirme. A su lado, un dije de plata con mis iniciales colgaba de una alcayata. Lo tomé en un temblor, y en ese instante escuché la voz de la mujer, clara y llorosa: gracias por traer mi nombre de vuelta. Una luz tenue iluminó la cripta. El aire se volvió cálido y sentí una paz extraña. La tapa del sarcófago se deslizó hacia un lado, revelando un ataúd antiguo. Un susurro final dijo: al fin en casa.
El frío desapareció y la figura espectral se desvaneció, dejando solo un leve aroma a rosas marchitas. Salimos del sótano temblando. El jardín trasero, antes tenebroso, ahora se veía apacible. El reloj de péndulo marcaba 3:05 de la mañana, como si hubiera recuperado su marcha. Andrés me sostuvo del brazo y terminé de entender, su tía abuela se llamaba Sofía, y mi aparición en la casa reactivó su historia. Al despedirnos, él me dio el dije de plata. Para que nunca olvides, dijo con voz suave. Caminé de regreso a casa bajo un cielo despejado. Al llegar, colgué mi abrigo y noté el sonido de un leve golpeteo en la ventana. Pensé que sería el viento, pero al asomarme, vi una silueta borrosa que desapareció en la noche. Hoy guardo el dije junto a mi cama. Cada vez que cierro los ojos, escucho un susurro agradecido en mi oído: gracias, Sofía. Y sé que, en alguna parte, hay un espíritu que por fin pudo descansar. Nunca borraré esa noche ni el eco de sus palabras, porque su historia y la mía quedaron unidas para siempre. La sombra del acantilado. Me llamo Mariana y nunca imaginé que una aplicación de citas pudiera convertirse en la puerta de mi peor pesadilla. Todo comenzó un jueves, 10 de abril a las 7:45 de la tarde, cuando la alerta de pareja ya iluminó mi pantalla. Él se llamaba Gustavo, alto, de ojos oscuros y una cicatriz apenas perceptible en la mejilla derecha. Su perfil mostraba una foto junto a un acantilado al atardecer, con el mar embravecido de fondo. Supe al instante que compartíamos el gusto por lo salvaje y lo desconocido. Quedamos en el Café Bruma, un local bohemio junto al puerto. Sus paredes de ladrillo estaban adornadas con redes de pesca, faroles de barco antiguos y retratos de marineros de época. Entré a las 8 de la noche, llevando un abrigo verde oliva y un suéter gris. El aire olía a sal y café recién molido. Sentí un hormigueo en la nuca que atribuía a los nervios. Gustavo llegó puntual, con una chaqueta de mezclilla y botas gastadas. Su voz era grave y pausada. Nos sentamos en la mesa más cercana a la ventana, desde la que se veía el muelle iluminado por luces anaranjadas. Pedimos 2 infusiones de té negro y una porción de tarta de arándanos. Al principio, charlamos de banalidades, nuestros trabajos, aficiones y viajes soñados. Él describió su pasión por el senderismo y la escalada en acantilados remotos. Yo le hablé de mi fascinación por el cine de terror y las historias de naufragios. Sentí una conexión inmediata. A las 9:15 de la noche, cuando el café empezó a vaciarse, Gustavo me propuso dar un paseo nocturno por el puerto para mostrarme el acantilado donde había tomado su foto. Sentí un escalofrío. La luna estaba oculta tras nubes gruesas, y el oleaje golpeaba con fuerza las pilastras de madera. Sin embargo, mi curiosidad pudo más y acepté. Salimos al muelle cubierto de niebla. Cada paso resonaba en las tablas mojadas. De fondo, se oían chasquidos de cadenas y el lejano graznido de gaviotas. Al llegar al extremo, unas rocas afiladas se alzaban como colmillos de piedra. Gustavo encendió una linterna potente y me ofreció su mano para descender un sendero estrecho que zigzagueaba hacia la base del acantilado. El aire olía a algas y metal oxidado. Bajo nuestros pies, el sendero estaba cubierto de grava suelta. A lo lejos, una estructura de madera semiderruida, lo que quedaba de un antiguo muelle abandonado, se recortaba contra la sombra del acantilado. A cada paso, veía destellos en el agua, quizás medusas o fragmentos de corales bioluminiscentes. De pronto, escuché un sonido extraño, como el roce de un saco de yute raspando la tierra. Me giré, pero no vi nada, solo la niebla ondulando entre las rocas. Gustavo me miró serio y dijo: «Aquí siempre pasa algo, la gente jura haber visto a una mujer vestida de blanco, vagando por este sitio». Reí nerviosa, pensando que era parte de su humor misterioso. Avanzamos hasta la plataforma central de rocas, donde Gustavo me mostró un surco profundo en la piedra, casi tallado por una herramienta. Se dice que un pescador cayó aquí hace 100 años y perdió un saco repleto de perlas. Desde entonces, su espíritu busca recuperar su tesoro.
Su voz temblaba levemente, como si no supiera si estaba bromeando o hablaba con sinceridad. Mientras él hablaba, la linterna proyectó una silueta a unos metros, una figura difusa con un vestido que brillaba apenas, como mojado por el mar. Mi respiración se detuvo. La figura se desplazó lentamente hacia nosotros y el sonido del saco raspando se intensificó. Sentí que mi corazón latía con violencia. «Mariana», susurró Gustavo, aferrando mi brazo. «¿Lo ves?». La figura avanzó un paso más y pude distinguir un rostro pálido, ojeras profundas y ojos sin vida. El vestido blanco colgaba como una piel húmeda. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Retrocedí, tropecé y caí de rodillas sobre las rocas. En ese instante, la linterna de Gustavo parpadeó y se apagó. Quedamos a oscuras, solo con el estruendo de las olas rompiendo contra las rocas. Un viento helado barrió el lugar. La figura se inclinó hacia mí y una voz gutural murmuró: «Devuélvemelas». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No entendía a qué se refería. Gustavo encendió de nuevo la linterna y apuntó al surco profundo en la roca. Dentro, algo brillaba. Me incorporé con esfuerzo y recogí un puñado de perlas negras, diminutas y lisas, cubiertas de algas. Al separarlas con los dedos, comprendí la petición de la aparición. «¿Crees que son de ella?», pregunté en voz baja. Gustavo asintió con el rostro pálido. La figura alargó la mano, como esperando que devolviéramos las perlas. Con voz temblorosa, colocamos cada bola brillante de nuevo en el surco. La aparición retrocedió y la linterna iluminó unas inscripciones talladas en la piedra. «Aquí descansa quien no naufragó, sino quien robó el tesoro del mar. Perdón y libertad encontrará quien devuelva lo que tomó». La figura dio un paso atrás, alzó una mano etérea y desapareció en la neblina. Un minuto después, la neblina comenzó a disiparse, dejando ver el mar en calma. El viento cesó y solo quedó el murmullo suave de las olas. Gustavo y yo nos miramos, temblando. Subimos con cuidado por el sendero, tomados de la mano, escuchando cómo las cadenas del muelle crujían a lo lejos, pero sin el golpeteo inquietante de antes. Al llegar al Café Bruma, el reloj marcaba las 11:40 de la noche. Entramos en silencio, como si quisiéramos olvidar lo ocurrido, pero sabíamos que nada volvería a ser igual. Al despedirnos, Gustavo me dio una pequeña bolsita de tela, con un mensaje bordado: «Para que recuerdes, el mar guarda sus secretos». Dentro, un par de perlas negras, idénticas a las que dejamos atrás. Sus manos temblaban al entregármela. Caminé hacia mi auto, con el aire nocturno acariciando mi rostro. Al llegar a casa, colgué el abrigo y guardé la bolsita junto a mi cama. Esa noche apenas dormí, el sonido de las olas y un lejano susurro, «Gracias», resonaron en mis oídos. Desde entonces, nunca volví a usar pareja ya ni acepté citas junto al mar. Pero cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura pálida y escucho su voz pidiendo justicia. Y sé que, mientras las perlas permanezcan a mi lado, el espíritu del acantilado está en paz, libre de su vieja condena.